Buenas noches a todos. Qué bendición poder compartir la palabra de Dios esta noche con ustedes. Y bueno, vamos a orar y a pedirle a Dios que nos bendiga. Padre, Dios, nosotros necesitamos de ti, necesitamos que tu palabra corra, sea glorificada, pero sobre todo, Señor, que penetre en nuestro corazón al punto que podamos ser transformados, ser moldeados, pero también, Señor, ser confortados, consolados, ayudados, fortalecidos, Dios. Anima, Señor, a tu pueblo, Señor, si está desanimado. Usa tu palabra en esta noche, que tu espíritu la revele en los corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a compartir con ustedes el tema tres acciones que te harán soportar el juicio de Dios. Algunas cosas que debemos saber antes de plantear, pues, las tres soluciones. El término hacer juicio significa castizamente poner una cosa aparte de la otra. Mateo 25:32 nos ilustra esta verdad. Dice que las naciones serán reunidas delante de Dios y que pues Él apartará los unos de los otros como el pastor las ovejas de los cabritos. Ese término apartar significa juicio. ¿Qué más debemos saber? El juicio de Dios es inevitable. Que algunos creen que pueden parar el juicio de Dios a punta de oración y ayuno. No, no, el juicio de Dios es inevitable. Job 11:10 nos dice, si él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Así que el juicio de Dios como tal, cuando es en la tierra, y es una aclaración que tengo que hacer, es imparable. Cuando es en la iglesia, se puede parar. Ustedes entienden, por ejemplo, cuando David ofreció holocausto después de haber censado al pueblo y Dios viene con un juicio y David al levantar el holocausto detiene el juicio de Dios. Eso sucede en la iglesia. La iglesia puede parar el juicio de Dios cuando es contra ella, pero cuando el juicio de Dios es contra la tierra, es imparable. Simplemente Dios tiene un tiempo determinado. Y eso lo vemos en la historia, ¿cierto? Ustedes saben cuando Dios dijo voy a destruir Sodoma, voy a destruir la tierra por causa de la maldad en tiempo de Noé. Ahora, ¿qué más debemos saber? Por lo general, todo juicio de Dios es el resultado de su acercamiento a la tierra. En Babel, por ejemplo, dice, y descendió Jehová, Génesis 11:5. Ahora pues descendamos. Génesis 11:7. En el tiempo de Noé. Y miró Dios la tierra. Génesis 6:14. En Sodoma, descenderé ahora. En Génesis 18:21. En tiempo de Moisés, en la muerte de los primogénitos en la Pascua, en Éxodo 12:12 dice, yo pues pasaré aquella noche por la tierra. Vemos entonces siempre que Dios se acerca a la tierra, por lo general hay un juicio, porque recuerden que Dios es fuego y nosotros somos hojas secas. El ser humano es hoja seca. Ahora, ¿qué otras cosas necesitamos saber? Es necesario reconocer que cada juicio en la tierra es ejecutado por Dios mismo. A veces dicen, no, el diablo, eh, la gente, no, no, no. Dios se encarga de hacer juicios, igual que un papá en la casa, ¿no? Él no lleva a su hijo al vecino para que el vecino le dé juguete. No, 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 no. Él se encarga, él mismo ejecuta el juicio. Eso nos dice Amós 3:6. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Entonces, está diciendo de una manera especial, es que lo que sucede es porque Dios lo está determinando. Isaías 45, 5 al 7 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré. Cuando dice yo te ceñiré, está diciendo yo te voy a tomar de la mano. Yo voy a forzarte de alguna manera, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo.
que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Dios pone su firma en el juicio. Dice, yo soy el que creo las tinieblas, yo creo la adversidad, yo soy el que hago todo esto. Así que no podemos pensar que las tinieblas y la adversidad eh, es porque el diablo se salió de las manos, arrancó a morder a todo el mundo. No, 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 no. Es Dios haciendo juicio. Tampoco debemos ignorar que cada juicio de Dios es absolutamente justo. ¿Por qué? Dios es justo. Y justo es que dice el Salmo 119:75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Qué interesante ver al salmista decir, conforme a tu fidelidad. Quiere decir, Dios es fiel, Dios ha prometido. Ahora, también el propósito de cada juicio, aunque visiblemente no parezca agradable, con todo es beneficioso para el ser humano, creyente y no creyente por igual. Salmo 119:71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Qué tremendo escuchar. Bueno me es haber sido humillado. No es algo que pondríamos en una canción cristiana, ¿cierto? Pero dice, para que aprenda tus estatutos. Isaías 26:9 dice, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Así que vemos que hay un propósito beneficioso en cada juicio. Otro aspecto importante. Dios espera que el hombre por sí mismo venga a juicio, es decir, que se acerque a él a confesar su pecado, sin necesidad de que se le muestre la correa. Es decir, que cuando hay un juicio es porque la iglesia no ha entrado en juicio ante Dios antes de tiempo. Y eso es importante. Isaías 1:17 al 20 dice, aprended a hacer el bien. Ahora uno preguntaría, ¿qué es hacer el bien? El versículo sigue diciendo, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Eso es hacer juicio. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisierais, entonces aquí hay una clave, si queremos y oímos, pues comeremos del bien de la tierra. Pero si no quisierais y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Quiere decir, Dios no va a cambiar de opinión. Si Él dijo, si usted quiere y admite el juicio, pues le va bien. Pero si no, si se va a resistir, si se va a rebelar encima de todo, pues espere la espada porque Dios lo ha dicho. Y cuando Dios dice algo, lo cumple. Podemos concluir de esta parte que un juicio es tan valioso como la extirpación de un tumor cancerígeno y, y que aunque es doloroso, obviamente innecesario, es benéfico, que por lo tanto huir del juicio no va a arreglar el problema, no va a arreglar el problema si usted dice, no, no voy al médico para que no me extirpen el cáncer porque me duele. Pues sí, le duele, pero si no se lo quita, lo mata. Así que es mejor que le duela para que le quiten eso que está dañando su cuerpo, su vida. Obviamente, si usted no soporta el juicio, si no soporta que le quiten, que le separen, que le pongan aparte ese tumor, por obvias razones, eh, pues el problema se va a agravar. Entonces, si no hubiera juicios de Dios en la tierra, sería invivible estar en esta tierra. Ahora veamos, ¿cómo se puede soportar un juicio? Pensemos en la primera venida de Jesús a la tierra como hijo de Dios. ¿Recuerdan qué sucede cada vez que Dios se acerca a la tierra? Sí, un juicio. Malaquías 3, 1 al 5 nos cuenta, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Ahí está, un pueblo que busca a Dios, quiere que Dios venga,
y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Ellos le desean. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Ahí ya nos está advirtiendo que aunque querramos que el Señor venga, obviamente su venida no va a ser fácil. Dice, ¿o quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los suyos, a los hijos de Leví, los afinará como a oro, como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio. Así que cada vez que el Señor viene a la tierra, juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros, adúlteros, etcétera. Ahora, piense en esto. Entonces, la primera venida de Jesús iba a ser un tiempo de juicio. ¿Qué oportunidad había para evitar ese juicio? ¿Por qué se pudo evitar ese juicio? Entonces Dios les envía un mensajero y ellos debían poner atención al mensaje que el mensajero traía. Malaquías 4:1 al 2 dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Hay hojas secas que se van a quemar con el fuego. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre. Aquí hay alguien que va a reaccionar diferente, que va a tener una reacción que Dios quiere que tengamos. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Mire que en vez de traer juicio para aquellos que temen a Dios, Dios trae salvación. Y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Malaquías 4:5 al 6 dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Todos ya sabemos que el mensajero fue Juan el Bautista. ¿Y cuál fue su mensaje? Mateo 3:2. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Debemos preguntarnos entonces en qué consiste el arrepentimiento. Mateo 3:6 lo dice. Se bautizaban confesando sus pecados. La confesión del pecado personal, pues fue la clave para evitar el juicio. Quiere decir, cada uno decidió venir a Juan el Bautista y mientras entraba al agua decía yo he pecado en esto, en esto, en esto, en esto y sacaban su lista. Así que creo que hoy usted y yo podemos sacar nuestra lista y empezar a decirle a Dios, Dios, hemos pecado en esto, porque estamos en un tiempo de juicio. Ahora, ¿habrá otro elemento para evitar el juicio? Sí, lo vemos en el mensaje de Juan a los religiosos. No debían huir del juicio. Qué interesante. No huir de un juicio. Y recuerdo las palabras de mi mamá. Si corre, le doy más duro. Mire lo que dice Mateo 3:7. Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? La ira venía a ellos porque Dios se estaba acercando a la tierra en la persona de Jesús. Pero ¿qué era lo que no debían hacer? Huir como huye una serpiente del fuego. ¿Cuál fue el problema? Que los religiosos no entendieron que Dios emana dos tipos de fuego. Uno purificador que salva y uno consumidor que enjuicia, que condena. Entonces, si ellos no se acercaban para ser limpiados, ahora les alcanzaría para ser enjuiciados. Serían consumidos como hojas secas. Malaquías 3:2 lo dice. Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Él purifica a quienes se acercan con temor y reverencia, a quienes confiesan su pecado. Pero hay del que se aleja como un niño, ¿no? Que le corre al papá cuando lo van a corregir.
Eso dice Malaquías 4:1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Entonces, mire que una actitud soberbia de que le reclama a Dios, Dios, ¿por qué estoy viviendo esto? Dios, ¿por qué estoy pasando esto? Dios, ¿por qué está pasando esto en la tierra? Pues va a tener un problema, que es como estopa. Y dice, y aquel día vendrá y los abrazará. Se esperaba entonces una actitud infantil que reconociera que habían ofendido el corazón de papá, porque hay algo interesante en el texto de Malaquías y es que Malaquías nos muestra no solo el corazón de un Dios que hace juicio, nos está mostrando el corazón de un papá que espera que su hijo le tema. Malaquías 4:2 dice más a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Qué interesante esa última frase. Ellos saldrían y saltarían. Es como el niño que como se dispuso y a reconocer a su papá la falta antes de que el papá lo castigara. El papá dijo, ¿sabes qué? Te voy a perdonar. Ellos iban a salir felices porque la acción del Padre fue más bien beneficiosa para ellos. Malaquías 3:16 al 17 dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que le temen y, y para los que piensan en su nombre. Y serán, dice el Señor, para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. El perdón vendría a causa de su actitud sumisa y de reconocer que el Padre tiene razón en hacer juicio. Pero ¿qué sucedió en realidad? La actitud de los religiosos fue contraria a lo que Dios esperaba de ellos. Ellos no se consideraban merecedores del juicio, por tanto, pues escapaban del mismo sin entender que estaban ganándose un problema mayor. Y entonces Juan, ¿qué hace? Les aconseja, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3:8. Los religiosos agregan a su maldad, a ese huir, el criticar a otras personas como pecadoras y verse a ellos mismos como gente santa, con algún tipo de privilegio especial, pues por ser descendientes de Abraham, igual que sucede hoy, ¿no? Pero si yo soy cristiano no tiene por qué pasarme esto, ¿cierto? Pero miren lo que dice Mateo 3:9. Y no penséis decir, dice Juan, a los religiosos dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre. Ese era el tipo de pensamiento que les hacía huir. Ya somos hijos y no merecemos el juicio. Pensarían ellos sin mirar su condición y la condición de su corazón ante Dios. No entendían lo que la Biblia dice, que el juicio comienza por la casa de Dios. Primera de Pedro 4:17. Ahora, un ejemplo de su mala actitud es su forma de orar, porque es ahí donde se les nota y es tal vez lo que Juan critica. Lucas 18:11 dice que el fariseo ora en pie consigo mismo y dice, Dios, te doy gracias porque yo no soy como fulano, yo no soy como sutano. Y creo que muchos creyentes hoy están diciendo, Señor, esto es para el vecino, esto es para fulano, es que mire ese borracho, mire allí, mire allí. No, nosotros tenemos que venir a confesar nuestro pecado. ¿De qué manera reaccionó Juan? Juan, al ver la actitud arrogante de los religiosos, les explica a forma de parábola en qué consiste el juicio de Dios. Mateo 3:10 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mire esa palabra, el hacha puesta a la raíz. El juicio iba a desarraigar algo desde el interior de sus endurecidos corazones. Iba a ser desde la raíz. Así que cuando de alguna manera la gente está viniendo al bautismo, está poniendo en remojo su duro corazón. Y eso va a permitir que sea más fácil que el Señor arranque de ellos su pecado, porque tienen una actitud de temor hacia Dios. Así que el juicio iba a desnudar los corazones de ellos. Ahora, si no tenían esa buena actitud, los fariseos, los religiosos, pues iban a ser tan frágiles como un árbol seco, porque igual los iba a arrancar. Sí, ahora, un árbol seco y Dios fuego, árbol seco, madera seca, fuego, ya sabemos lo que espera.
Así que Juan solo estaba advirtiéndoles un cambio de actitud frente al juicio divino. Ahora, si ellos se arrepentían, en lugar de ser consumidos, serían purificados por el Hijo de Dios. Mire lo que dice Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua. Entonces les está diciendo a los fariseos, mire, sí, chévere que ustedes se bauticen, porque estaban viniendo a bautizarse para arrepentimiento. Pero el que viene después de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así que si ellos eran leña seca, pues iban a tener un problema. Leña seca es un corazón no arrepentido. Ellos podrían evitar el fuego humillándose solamente ante Dios y reconociendo que Dios es tan justo como aquel que no da de comer el pan con la envoltura a su hijo, sino que le quita la envoltura, lo separa. ¿Para qué? Para hacerlo beneficioso, agradable. Entonces, el Señor va a venir a la tierra a separar una cosa de la otra. Mateo 3:12 dice, su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Entendido lo anterior, debemos pasar a las tres acciones que permiten soportar el juicio. Veamos. Primera acción, reconocer que todos somos merecedores del juicio, no importa si somos o no cristianos, y que el juicio es la voluntad de Dios, nos guste o no nos guste. Primera de Pedro 4:17 al 19, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, usted y yo, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Y si el justo, usted y yo, con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, eso que usted está padeciendo, ¿cierto? Que el arriendo, que los servicios, que el trabajo, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces, este es un momento para encomendarnos a Dios y este es un momento para hacerlo bueno, si no lo hemos hecho. Una segunda acción es no huir del juicio, sino más bien acercarnos al Dios que es el ejecutor del juicio. Santiago 4:6 al 10 dice, pero Él da mayor gracia. ¿Qué es mayor gracia? Que como que a Dios le parece mucho mejor esa actitud y de alguna manera minimiza mucho del castigo o de la ira, ¿sí? Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, o sea, el soberbio lo enoja peor y da gracia a los humildes, les da oportunidad. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos. Y vosotros, los que son de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamenten, lloren, que nuestra risa se convierta en lloro y que nuestro gozo se convierta en tristeza. O sea, que mostremos que realmente estamos arrepentidos. Humillémonos delante del Señor y Él nos exaltará. ¿Usted ha escuchado el dicho que si no puede vencer a su enemigo, únasele? La peor tragedia que el hombre puede experimentar no es la muerte física, sino la muerte eterna. Por eso la invitación es siempre a ponernos del lado de Dios. Lucas 11:21 al 23 nos invita a deponer nuestras armas carnales de autojustificación, porque aquí hay un texto interesante. Dice, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Entonces, ahí está usted cuidando lo suyo, ¿cierto? Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba. Le hago una pregunta, ¿en qué confía usted? Porque hay muchas cosas en las que usted y yo hemos confiado para vencer, pero dice que el Señor le quita sus armas en que confiaba y reparte el botín. Hermanos, Dios es más fuerte que nosotros. No podemos pararnos delante de Él, no podemos hacernos los fuertes delante de Él, necesitamos doblegarnos ante su presencia.
Por eso el Señor termina diciendo, el que no es conmigo, o sea, el que no está de mi lado, contra mí es. Entonces, si yo me pongo ante el Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué? Ujú. No, no, no. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Wow, tremendo. En otras palabras, debemos rendirnos, y rendirnos al que es poderoso para echar el alma humana en el infierno. No temamos entonces al juicio, temamos a quien lo determina y lo ejecuta. Temamos a Dios. Temamos a la persona, no a las consecuencias. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que le tengamos miedo a la correa. Dios quiere que le tengamos miedo a Él. Dice, sea Él vuestro miedo y sea Él vuestro temor. Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Un ejemplo vívido de unirse al juicio de Dios en la Biblia nos lo da un hombre llamado Finés. Y él recibió como recompensa la justificación. Qué interesante porque la Biblia nos habla de Abraham y nos dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Bueno, pues les tengo aquí una perla. Salmo 106, 29 al 31. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finehés e hizo juicio. ¿Quién hizo el juicio? Finehés. Y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Le fue contado por justicia. Se hizo un verdadero creyente ejecutando el juicio por él mismo. Si usted y yo ejecutamos el juicio por nosotros mismos, quiere decir, nos vamos delante de Dios a decir, Señor, yo soy un pecador, tal cosa, tal cosa. Pero no solo eso, sino que invitamos a otros a arrepentirse. O sea, no solo salvaremos un alma, ¿cierto? Acumularemos para nosotros bendición. Así que aliarse con Dios en el juicio parece ser la mejor manera de escapar del mismo. Romanos 8:31 dice que pues diremos a esto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, si usted se pone del lado de Dios y pone a Dios al lado suyo, entonces el juicio no es para usted. Usted ve hacer el juicio, pero usted no lo vive. Ahora, Finés logró apartar la ira de Dios, airándose él. Entonces él mismo empezó a mirar, bueno, pero ¿qué? Dios está haciendo juicio por cuál y cuál y cuál y cuál pecado. Así que empieza a mirarse a sí mismo y mira a aquellos que fallan a su alrededor, su familia. Necesitamos enseñarle a nuestros hijos que hay un juicio de Dios, necesitamos que ellos sepan que es por su pecado también. Es importante esto. Ahora, Finés tuvo celo de Dios y vio eso, el juicio, como algo justo. Números 25:11 nos dice lo siguiente. Finés ha hecho que se calme mi ira porque él ha tenido el mismo celo que yo. Oiga, qué invitación. Ha tenido el mismo celo que yo, dice el Señor. ¿Será que usted y yo tenemos el mismo celo de Dios en nuestro corazón? Por eso, dice el Señor, no me he dejado llevar del celo y no terminé con ellos. Quiere decir que Finés haciendo juicio hizo que la ira de Dios se aplacara. Si usted y yo entendemos esta verdad tan tremenda, la ira de Dios se va a aplacar. Que seamos nosotros unos aliados con Dios y no unos contradictores de Dios. En tercer lugar, y ya terminando, ¿cuál sería la siguiente acción? Es escondernos en el ojo del tornado. Es estar del lado correcto, haciendo lo correcto. Entonces, no solo estar del lado correcto, haciendo lo correcto, obedeciendo las instrucciones al pie de la letra, es clave para librarnos de un juicio. Noé debía hacer el arca, tal cual Dios se lo dijo. Lot debía salir apresurado y no mirar para atrás. El pueblo en Egipto debía estar dentro de las puertas marcadas con sangre del cordero. Moisés debía hacer el tabernáculo como Dios le dijo que lo hiciera. La gente en tiempo de Juan el Bautista debía bautizarse confesando sus pecados y bautizarse es meterse al agua. ¿Sí? Entonces usted y yo metámonos al agua. ¿Sí?
usted y yo debemos meternos en Cristo. Cristo es el ojo del tornado. ¿Saben qué dicen los científicos que se encuentran en el centro de un tornado? No sé si ustedes vieron esa película, Tornado, y es real, es basada en una investigación. Cuando los protagonistas entran en la camioneta, porque logran atravesar con una camioneta y sus cámaras al centro del huracán, dice que experimentaron la paz más absoluta que se puede experimentar y un sentido de elevación inexplicable, de poder, como que ellos están metidos en un lugar que nadie más puede estar. Así nos debemos sentir usted y yo al meternos en Cristo, porque si estamos en Cristo, alrededor hay un juicio, hay dolor, hay confusión, hay desastre, pero dentro de nuestro corazón hay una paz que sobrepasa todo entendimiento y un sentido de elevación, quiere decir, entendemos la altura que el pueblo de Dios debe tener. Piensen en esto conmigo. ¿Qué manda Jesús a la iglesia hoy? A mantenerse confiada en el amor de Dios a pesar de lo que pueda enfrentar. Romanos 8:35, ¿cierto? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Cuando habla de espada, está hablando de la muerte, como está escrito. ¿Y por qué el creyente no tiene que tener miedo a la muerte? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. El creyente ya se considera muerto. Ya no tenemos temor a la muerte porque ya estamos muertos. Por lo menos para este mundo, estamos muertos. Ahora, por eso dice Pablo, por eso estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni los virus, nada, ni lo presente, lo que estamos viviendo, ni lo porvenir, lo que de pronto se avecina, ni lo alto, ni lo profundo, lo que no entendemos, ¿cierto? Ni ninguna otra cosa creada, ¿cierto? Porque no sabemos si este virus lo crearon o fue un accidente, nos podrá separar del amor de Dios. Dios le ama, pero no puede soportar su pecado. Así que metámonos en Cristo. Dice que es en Cristo, Señor nuestro. Usted va a disfrutar del amor de Dios si está en Cristo. ¿Entiende lo que debe hacer? Véase muerto para este mundo y vivo para Dios. Y vivo para Dios porque Él le ama. Si usted está escondido en Dios, en usted no hay temor, sino celo de Dios. Eso dice Colosenses 3:1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pongan la mira en el lugar correcto, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Dios. Entonces, esa vida suya no está con usted, está en Cristo. Y entonces cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, porque Él ha hecho de esa vida una vida gloriosa. Así que concéntrese en el cielo que le espera y no en el juicio que espera al mundo. Termino con un testimonio que creo que ilustra perfectamente el pastor Orlando. Ustedes que lo conocen, personas de la iglesia que me escuchan esta noche. Mm, él contaba que cuando pequeño, pues su papá, pastor, un siervo de Dios, sus hijos creyentes todos, pero pues como niños, cada uno daba los problemas que daba, pero que él había adoptado una filosofía personal, y es que si él cometía una embarrada, iba y le pedía perdón al papá antes de que el papá se diera cuenta. Me llamó la atención escucharlo, porque dice que él llegaba y decía, papá, es que rompí un plato por estar peleando con mi hermano. Entonces, el papá, de alguna manera, dice que como que se sonreía, le aplicaba un tipo de castigo, de disciplina, pero no era algo para muerte, sino que al contrario, más bien para hacerle saber que él estaba ahí como papá. Mientras que los otros que corrían y se le escondían al papá y le huían a la correa, les daba más duro.
Creo que es una buena lección. De alguna manera Dios espera que nosotros nos adelantemos al juicio confesando nuestros pecados. Le dejo para reflexionar. ¿Es usted consciente que por estar aún en su carne es tan merecedor del juicio de Dios como cualquier otra persona? ¿Está usted dispuesto a ponerse a juicio ante Dios antes que el juicio mismo llegue? Es decir, a pedirle a Dios que trate con su pecado de otras formas. ¿Está usted dispuesto a confiar en el refugio eterno que es Cristo? Aun si eso le costara ser metido al horno de fuego como los amigos de Daniel. Creo que nos queda para pensar en esto. Nos queda para pensar en esto. ¿Por qué, hermanos? Porque no es solo el coronavirus hoy. Eh, el anillo de fuego del Pacífico, se activaron más de 25 volcanes esta semana. Esta semana ha temblado 3 veces en Colombia. En Estados Unidos hay eh, huracanes que están arrasando con muchas ciudades. Tal vez no miremos noticias, pero eso está pasando hoy. Entonces, no es solo el coronavirus, no es solo esperar a que esto pare, es entender que cuando Dios está haciendo juicio en la tierra, eso es imparable. Cuando el juicio es en la iglesia, se puede parar. Y usted y yo lo podemos parar. ¿De qué forma? En arrepentimiento. Ahora, si Dios nos permite entrar al horno de fuego, ¿vamos a seguir confiando en Dios? Es una buena pregunta para terminar. Dios, gracias por tu pueblo. Simplemente oro que podamos entender las verdades de tu palabra esta noche y meditar en ellas. Entender, Señor, tu amor, eterno amor, Señor, que nos advierte, que nos dice que nos preparemos. Dios, que ese mismo espíritu que hace volver el corazón de los padres a los hijos esté en nosotros para volvernos hacia ti como papá. En el nombre de Jesús, para no verte como un Dios severo, sino como un Padre bueno, como tenemos que verte, porque es nuestra responsabilidad como iglesia. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén.